Jesús León, hasta Eten, en Perú. ¿Qué tal, Tarek? ¿Cómo estás? Siempre un gusto hablar en el mismo lenguaje, que es el lenguaje del amor, que nos pide siempre su santidad, y siempre nos ha pedido el sucesor de San Pedro, ¿no? Hablar en ese lenguaje que nos permita desarmar al mundo de tanta lucha, de tanto dolor, de tanta corrupción que existe no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Tantas naciones que necesitan una voz de aliento, y precisamente su santidad es que se está dando esos espacios para llegar a todos, y es el espacio que hace poco, como bien lo han reflexionado en tu programa, es la encíclica Magnificat Humanitas, ¿no? Jesús, para aquellos que no tienen el antecedente personal o que no han conocido al Papa en el plano personal, pareciera que esta encíclica sale al paso, o que se trata de una moda, o que se trata de una ocasión en donde la inteligencia artificial es llevada, traída, sobada, mencionada, utilizada y hasta abusada. Me parece que esto no es correcto, que esta apreciación no se ajusta a la realidad, porque tú que lo conociste, que lo has conocido personalmente y que has colaborado con él, mientras él sirvió como arzobispo en esta sede en Chiclayo, allá en Perú, él ya expresaba sus inquietudes respecto a las tecnologías de la información. Él ya veía en estas herramientas una posibilidad para esparcir el Evangelio. En este sentido, Jesús, ¿qué nos podrías contar acerca de esta visión del Papa León XIV, antes Francis Prevost, sobre la inteligencia artificial y sobre esta supercarretera de la información? Sí, mira, Tare, él desde el año 2018, recuerdo en una entrevista que también conversamos, él creó la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas. Mira el gran significado: movilidad humana, migrantes, trata de personas. Y ese mismo año también se iniciaron los cursos de marketing digital desde la Iglesia. Mira el término que se acuñó desde la Oficina de Medios de Comunicación Social con el padre Fidel Purizaca y con nuestro entonces obispo, Monseñor Robert Francis Prevost Martínez. Marketing digital desde la Iglesia. Desde ese momento, él ya nos animaba a responder a esa revolución digital, porque él decía, ya ahora el Evangelio no solamente se transmite de boca a boca, ni vamos a llegar solamente a las comunidades que están a su alrededor en cada parroquia. Para eso ustedes tienen que prepararse, porque los cursos los dictamos para los agentes pastorales, y el auditorio del obispado, ubicado en el centro de Chiclayo y que estaba ubicado en el segundo piso, se llenaba. Se llenaba, ¿por qué? Porque llegaban agentes pastorales de comunicación de todas las parroquias de la diócesis. Y en mi caso, yo era la facilitadora que daba los cursos de marketing digital. En ese momento analizábamos las redes sociales, el impacto, cómo responder, porque no encontrábamos frente a la persona, sino la encontrábamos detrás de una pantalla y no sabíamos sus gustos, sus frustraciones. Entonces teníamos que emplear el lenguaje del amor. Desde esa época, ¿no? Incluso desde antes, porque él siempre ha sido tecnológico, manejaba su correo electrónico, nos hacía videos para las peregrinaciones de Esen, por ejemplo. Le pedíamos un video: Monseñor, ¿nos puede enviar un video para promocionar, para motivar a la gente? No nos respondía en el momento, pero luego en la madrugada aparecía el video, ¿no? Cuando ya tenía un poquito de tiempo, él mismo se grababa, ¿no? En su oficina, en la casa, en el obispado, y luego enviaba su video, ¿no? Y lo hacía con una devoción, convicción, porque se vestía para la ocasión, con su ropa, con la vestimenta típica de San Agustín, con su Biblia en la mano, y se grababa dando el mensaje. Entonces, mira la importancia que él, solamente en esos pequeños detalles, lo que tú acabas de decir, no es de ahora. Él ya se ha preocupado por este tema desde
En mi caso, que yo lo conozco desde el año 2017, desde el año 2018 empezamos a trabajar todos. ¿Y por qué? Porque mi parroquia manejaba, yo tenía a cargo las redes de mi parroquia, tenía a cargo la oficina de comunicación, y como él venía constantemente, hacíamos las transmisiones, utilizábamos los flyers, las invitaciones, y él veía ese potencial, no solamente acá, lógicamente, sino en otros lados, y decidieron que podía yo apoyar un poquito. Ahora pues verlo, estaré al lado de los genios, de los grandes impulsores de todos los lenguajes de inteligencia artificial. Realmente siento mucha emoción, ¿no? Mucha emoción porque nuestro Papa, ese pequeño sentir que tuvo tal vez desde una pequeña diócesis, ¿no? Un gran sentir, pero desde una pequeña diócesis, hoy día lo tiene en el mundo entero, y esa preocupación, ese dolor que él sentía, ahora lo traslada al mundo, y qué bueno, de veras a mí me emociona mucho eso. En la cabina de Viva FM se encuentra conmigo mi compañera Liz Hernández Bravo. Liz. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarte y también tener esta conversación el día de hoy. Y me gustaría preguntarte, esta encíclica habla de poner las tecnologías de la información al servicio de las personas. Para ti, en términos concretos, ¿qué implica esto? Primero que hay una necesidad urgente, ¿no? Y es que debemos permanecer profundamente humanos. Cuando nos habla en esta encíclica de la elección entre Babel y Jerusalén, ¿no? Babel representa el orgullo, el dominio, sin alma, ¿no? Sin embargo, Jerusalén, que se inspira en la reconstrucción liderada por Mías, significa pues la comunión, la justicia, la responsabilidad. Y si nos remontamos a una frase bonita de San Agustín y entendemos que Babel representa el orgullo, San Agustín que decía, donde hay orgullo hay vacío, y en este vacío el mal trata de hacer nido. O sea, esa profundidad que guió la orden de nuestro Papa León XIV ahora se traduce, y considero que ha cuidado cada detalle, cada palabra que ha transmitido y que sigue transmitiendo esta encíclica, que viene a ser pues una especie de constitución de un país. Para nuestra iglesia una encíclica tiene también ese rango. Nos explica claramente que la doctrina social de la iglesia es una tradición viva, donde hay historia, donde hay emociones, donde hay dolores, donde la gente puede interactuar. Y la inteligencia artificial es una que bien es cierto, nos viene a ayudar mucho, nos viene a reforzar, pero es una emergencia externa, como él lo dice, ¿no? Porque es una transformación que afecta internamente, porque al nosotros tener conocimientos o el aprender tantas herramientas, ¿no? A veces salen las propagandas, ¿no? Conviértete en pro en 28 días. Desaparece del mundo en 28 días y que me parece bien, ¿no? Ayudarnos, entender la inteligencia. Pero ¿qué pasa? Que al sumergirnos solamente en ese mundo, internamente afectamos la fe, afectamos la sociedad, ¿no? Y como él, desde el primer día que asumió el pontificado, dijo, ¿no? Dios nos ama, Dios los ama a todos y el mal no prevalecerá. Ese amor es el que debe seguir imperando en nosotros para permitir que la inteligencia artificial no acapare solamente nuestra atención, sino que sigamos tendiendo esos puentes y sobre todo entender, como él lo dijo también durante un jubileo, ¿no? Que los vecinos no son nuestros enemigos, sino otros hombres y mujeres con los que podemos conversar. Ahora que hablas, ahora que hablas de esta frase respecto
que yo podría contextualizar en un ambiente de arrogancia, en un perfil humano más ensimismado, en donde la fe no resulta necesaria, sino es pretexto para la oscuridad, la dominación y el sometimiento, cual teoría comunista que dice que la fe es el opio de los pueblos. En el centro está el ser humano. En peligro está la humanidad como tal. Porque si dejamos que la inteligencia artificial domine nuestra razón, trace nuestro derrotero, impere sobre nuestra sociedad, estamos renunciando a nuestra condición, a lo que nos hace ser humanos. Y la pregunta concreta, Jesús, antes de ir al corte, que es con lo que quisiéramos recuperar la conversación más adelante, después de los anuncios, es: ¿cuál en específico tendría que ser la visión, tanto desde la iglesia como fuera de ella, para, sin prescindir de la inteligencia artificial, sin demonizarla, aprender o entender que es una herramienta que nos puede servir? Porque, como dijera Sabater en Ética para Amador, a las cosas hay que tratarlas como cosas, pero los seres humanos hay que tratarlos como humanos. Entonces, ¿desde qué visión tendríamos nosotros que abordar esta encíclica del Papa León XIV? Si nos los permites, vamos al corte, es muy breve, un par de minutos, y regresamos. Son las 6:31. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, son las 6 de la mañana con 34 minutos, y Jesús, retomando esta conversación sobre la cuestión que planteaba, ¿cuál crees que deba ser la visión de los individuos respecto a este mensaje del Papa León XIV? Primero, que entender que la visión no es digitalizar la fe, sino humanizar la técnica. Y la técnica en este caso viene a ser la inteligencia artificial. Pero también tenemos que entender que la inteligencia artificial no tiene alma, no puede recibir sacramentos, no puede experimentar la conversión, y por lo tanto nunca se va a prescindir del factor humano, de la persona, del bien común, ¿no? La inteligencia artificial es un instrumento, llamémoslo eficaz, tal vez para optimizar lo que significaría el análisis, la siembra del evangelio, porque va a permitir que tanto sacerdotes como los laicos nos liberemos tal vez de las tareas operativas, ¿no? Porque tú sabes que en una comunidad parroquial, dentro de un obispado, arzobispado, una diócesis, se necesita pues manejar documentación, crear diseños, y tal vez esas acciones operativas nos podrían un poquito aliviar el trabajo de inteligencia artificial con los nuevos lenguajes que se presentan. Eso lo enseño a mis alumnos, ¿no? en la universidad. Pero siempre va a estar el factor humano, siempre va a haber ese encuentro personal, la escucha activa, el acompañamiento. Una persona que se siente sola, que se siente deprimida, que de repente está a punto de suicidarse, imagínate entablar una conversación con un lenguaje de la IA. ¿Qué le puede decir? Claro, le podemos dar un rol, ¿no? Porque ahora, como a mis alumnos les enseño, hay que asumir un rol para que el prompt sea el adecuado. Pero ¿quién le da todas las indicaciones? Nosotros, el ser humano. Entonces, no podemos quedarnos solamente en lo que se ha denominado la infoxicación, ¿no? Que es que recibe cantidad de estímulos diarios, y nosotros como iglesia no vamos a competir con un algoritmo que se ha diseñado netamente para el entretenimiento, porque cada vez que tú hablas con el ChatGPT, con Gemini, con Cloud, le preguntas algo que te dice, excelente, ¿no? Me parece genial lo que dices, porque han sido entrenados esos lenguajes para hacer sentir bien a la persona, y por lo tanto siempre nos van a dar la razón. A mis alumnos, ¿qué les enseño? A tener un pensamiento crítico. Entonces ya no utilizamos los prompts
tradicionales de ayúdame a buscar tal cosa, o enséñame, o guíame, o hazme tal tarea. No, ya no. Ahora lo que nosotros tratamos de utilizar es actúa como un analista, como un crítico, como un artista sobre tal tema, o sea, que sea contrario a lo que vamos a hacer, y entrégame 4 puntos que yo debo reforzar si es que quiero sostener tal idea, ¿no? Entonces ya mis alumnos empiezan a trabajar su pensamiento crítico. Creo que sí nos va a ayudar, que hay que saberla utilizar, pero no perdamos esa, no dejemos que esa hiperconexión digital se convierta en una epidemia de soledad espiritual. Fíjate que ahora que hablas acerca del uso correcto de la IA, de cómo puede servirnos como una herramienta eficaz sin que ello implique que se convierta en un lastre, encuentro que en muchas circunstancias los individuos usan la IA para intentar sustituir el esfuerzo intelectual. Y entonces, de cuando en cuando, le piden frases, le piden datos a la IA, intentando prescindir de los libros. Yo he hecho algún par de experimentos, si tú quieres llamarlos sociales, capciosos y provistos sí de curiosidad a la inteligencia artificial. Lo he hecho con 3, con Gemini, con ChatGPT y con Copilot. Con 3 lo he hecho. De preguntarles ciertas cosas, ¿no? Y luego pues, te contesta en instantes, ¿no? Si tú no tienes pensamiento crítico, caes en la trampa. Claro. Y caes en la trampa de manera escandalosa, citando fuentes que no son, fechas que no ocurrieron, diálogos o circunstancias que no se dieron, porque no tienes esa perspicacia que te da el intelecto de recurrir al texto, de recurrir a la fuente. Y entonces, pues sí he descubierto que me ha mentido en todos los experimentos que he hecho. ¿Por qué razón? Porque esa complacencia que narras, Jesús, de tú haces todo bien, tú haces todo correcto y yo estoy aquí para facilitarte la vida, nos lleva a un momento de pereza intelectual, claro, de pobreza espiritual. Y entonces lo que no tenemos que hacer es renunciar a nuestra espiritualidad, a nuestra dignidad, a nuestra humanidad, con tal de facilitar los procesos que son humanos, como claro, el pensamiento, como la interacción, como la fe, como el amor. Jesús. Sí, sin duda, todo lo que genera la IA tiene que tener ese rigor, y les enseño eso a mis alumnos, de ser revisado, corregido, validado. Y esta acción no solamente es para un futuro comunicador, que es a los que yo enseño, sino para un agente pastoral con formación teológica, porque esta encíclica está dirigida a toda la Iglesia Católica, y nosotros, todos los que tenemos ese contacto con la población, quedamos, por ejemplo, hoy día en la noche voy a dar una charla virtual sobre el milagro eucarístico de Eten. El día lunes 1 de junio también voy a dar otra charla virtual para Lima. Yo estoy en Eten, Chiclayo, y no necesariamente tengo que trasladarme. Mira, la inteligencia artificial, la tecnología y todo nos ayuda, porque podemos comunicarnos, pero yo podré hacer mis diapositivas, ya sea en Canva, en Genially, en NoteDLM, cualquier elemento nos ayuda mucho para crear genialidades. Pero ¿quiénes las transmiten? Somos nosotros que la IA, por así decirlo, nos podrá ayudar, porque nosotros hacemos el guión. A mis alumnos les enseño esto, que ellos hagan su guión y luego le pidan a la IA que los ayude, pero finalmente el testimonio, la voz, la mirada, va a ser del evangelizador, va a ser de la persona, va a ser que la gracia de Dios actúe a través del testimonio de las personas. Por eso es que varias entrevistas que escucho sobre el análisis de
encíclica se hace también tácitamente un llamado para que los sacerdotes no se queden, ¿no?, con magisterium u otro lenguaje para crear sus homilías, porque sí, yo le puedo pedir, mira, hoy día quiero hablar de fe, ayúdame con 4 o 5 citas bíblicas relacionadas a la fe. Me ayuda, genial, ya no necesito estar buscando, pero eso de ahí me permite a mí ya explicar humanamente, con esos términos que nos ayudan a tener esa empatía con las personas, porque hablar con un chatbot, ¿no?, nos ha pasado. Cuando nos ponen tal vez en un banco o en otra empresa grande, están utilizando los chatbots y uno empieza a hablar y no encuentra la alternativa, ¿no? Y te dicen otro y te vuelven a enviar al menú y así, y de veras es incómodo. O sea, ¿dónde está alguien que esté desesperado, que perdió su tarjeta, que se la clonaron, que le están robando su dinero? Es la desesperación, ese dolor que tenemos. No lo calma un chatbot, un bot, ¿no?, que nos esté respondiendo artificialmente. No, lo calma alguien que le pueda decir, tranquilo, deme su código, yo anulo en este momento, está bloqueado, tenga la tranquilidad, ya puedo respirar. Pero esa angustia que pasamos hablando con ese bot, esa angustia realmente nos quita lo humano y nos transforma, pues, en personas que se movilizan solamente en un entorno digital, que se mide por los likes, que se mide por el volumen del texto que se genera y no nos traslada hacia la vida comunitaria real, la participación en los sacramentos, la caridad. Qué bonito realmente es sentir que podemos ayudar a una persona en un estado vulnerable, que de repente está pasando por una situación difícil. De mi grupo, por ejemplo, los miércoles que nos reunimos, los hermanos comentan sus experiencias, ¿no? Me encontré con tal persona, me encontré con fulano, fui a visitar a tal que estaba enfermo, que le dio un derrame, que necesitaba esto, y es bonito escuchar esas experiencias. No dejamos nosotros las reuniones presenciales. Jesús, me gustaría preguntarte, o más que preguntarte, no sé, ¿qué mensaje podrías darle a las juventudes que ahorita están muy inmersas en temas de la inteligencia artificial, de las redes sociales, en el uso de las mismas, para hacerlo de forma ética, para hacerlo de forma consciente, para que no sea algo, porque digo, finalmente son herramientas muy valiosas, pero se tienen que utilizar de una forma consciente, ética y siempre pues en pro de servir, de hacer el bien? Nuestro Papa León en algún momento también dijo que la comunicación no es solo la transmisión de información, sino también la creación de una cultura. Yo me dirigiría a los jóvenes para decirles qué mundo es el que ellos, o qué huella piensan ellos dejarles a la humanidad. Es lo que siempre les pregunto en clase. En este momento se vive tanta polarización, tanto desenfreno, tanta corrupción, tanto temor. ¿Y yo qué estoy haciendo frente a eso? He decidido sumarme a los actores o ser simple espectador. Porque si soy un simple espectador, me refugio en mi computadora, empiezo a crear, a ganar dinero, a ganar likes, y no me importa si es que alguien sufre o no. Eso creo que es algo que deberíamos preguntarnos. Como reitero la frase del Papa, ¿no? Nuestros vecinos son ante todo nuestros amigos, no son nuestros enemigos. Son personas con las que podemos conversar y esa conversación va a dignificar todo trabajo, porque no vamos, evitemos que la inteligencia artificial haga un reemplazo masivo de los empleos, porque nos vamos a dejar a personas sin esperanza, y eso es algo que los jóvenes
de ahora no solamente, si solamente se refugian en las herramientas de inteligencia artificial. Cuando yo a mis alumnos les enseñaba a usar el Notebook LM, porque yo les digo, yo uso el Notebook LM para crear mis presentaciones, pero para hacer estas presentaciones, porque ellos me decían, profesora, qué coloridas, qué animada, qué bonitas que se presentan. Digo, para hacer estas presentaciones yo genero 5 ejemplos. No, primero hago mi guión y luego hago 5 ejemplos y le doy diferentes prompts, con pizarra, con personaje femenino, masculino, joven, adulto, interno, en fin, yo genero para que me salgan las... Y luego elijo. ¿Por qué? Porque finalmente yo necesito que esos sentimientos que ustedes en este momento tienen en clase, al decir, qué bonito, entendí mejor, lo colorido me llama la atención, se quede con ustedes. Porque finalmente el conocimiento no se va a quedar conmigo, se va a quedar con ustedes. Si ustedes más tarde van a poder explicar a sus hijos, a sus nietos, sí, mira, yo viví en la época de la inteligencia artificial y en ese tiempo mi profesor nos enseñó a hacer esto, esto y esto. Y siempre les hablo, siempre utilizamos herramientas brevemente, porque mis cursos no es que todos tengan que ver con inteligencia artificial, no. Son cursos reflexivos, de análisis, pero siempre por ahí hay una especie de 10 minutos de la IA para ponerla al servicio de mi pensamiento crítico. Y ahora ellos ya no usan solamente, claro, descubrieron cuando les enseñé el Notebook LM para sus presentaciones y ya ahora las hacen, pero siguiendo el ejemplo, ¿no? De hacer primero su guión, ¿no? Primero sus fuentes y luego ya solicitar. Y además también les ayudo a generar, por ejemplo, sus podcasts también con Notebook LM, pero no para que les hagan la tarea, no, sino para analizar. Les digo, por ejemplo, ustedes tienen una tesis, pidan que hagan un debate, que hagan un análisis de la tesis que ustedes tienen, adjuntando las fuentes, para que de acuerdo a eso los orienten, ¿no? Pero también lo que decía Tarek, hay que tener mucho cuidado con las respuestas que nos dan ahí, hay que analizar. Yo les digo este ejercicio a los chicos para que antes de ir a clase escuchen y luego ya en clase ellos puedan participar, actuar, pero corroborando lo que la IA les ha dicho. No, ayer, por ejemplo, escuchaba a Santiago Bilinkis, ¿no? Es un argentino, si no me equivoco, uruguayo, que hablaba precisamente de cómo el ser humano va cambiando su forma de ser, y habló de un experimento que ocurrió en Stanford en el año 1971. Entonces me causó tanta curiosidad que empecé a buscar, y de los 10 videos elegí uno para llevar a los chicos, ¿no? Y hablamos un poco de ese experimento en Stanford. El ser humano va cambiando de acuerdo a las emociones que recibe, y la inteligencia artificial realmente es parte importante por ahora en su vida y no podemos permitir que se pierda ese sentido humano. Es correcto. Estimada Jesús, estamos ya llegando a la parte final de este programa. Agradecerte que nos hayas permitido conversar contigo esta mañana. Desafortunadamente en radio los tiempos son muy cortos, pero es un privilegio haber podido charlar contigo sobre este tema. Muchísimas gracias, Tarek. Siempre va a ser un gusto, y cuando ustedes lo permitan y deseen, yo voy a estar aquí disponible para poder hablar del amor y de nuestra Santa Iglesia, que ahora tiene a un peruano al frente, pero más allá de eso, a un ser humano que está pendiente de todo lo que ocurre en el mundo. Gracias, es la voz de Jesús León. Liz. Pues bueno, desearles un excelente día, son 6 de la mañana con 51 minutos, nos escuchamos mañana. Adiós.